Hay una escena que define el pico de la arrogancia económica. No es Wall Street en el 29, ni Dubái en el 2007. Es Tokio en 1989. Si hubieras caminado por el distrito de Ginza en ese momento, habrías sentido el olor a dinero nuevo, a éxito obsceno, a futuro comprado. Era un futuro japonés. El suelo de la capital valía más que todo Canadá. Solo el Palacio Imperial, esa pequeña parcela en el centro de la ciudad, tenía un valor superior al de todo el estado de California. Japón se había convertido en la máquina de crecimiento más eficiente y más temida de la historia moderna. Sus productos dominaban el mundo. Sus bancos compraban rascacielos icónicos en Manhattan, y sus ejecutivos se sentían invencibles. La nación que había sido reducida a cenizas en 1945, apenas 4 décadas después, valía más que toda América junta. Pero hay un secreto, una verdad incómoda que nadie te contó sobre ese milagro. ¿Cómo es posible que esa potencia, que tenía al mundo a sus pies, hoy sea conocida globalmente como la potencia congelada, atrapada en 3 décadas de estancamiento, deflación y deuda masiva? La respuesta está escondida en los escombros de la Segunda Guerra Mundial y en un pacto silencioso, casi diabólico, que firmaron sus líderes con Washington. La historia real es que el milagro japonés no fue el nacimiento de un imperio económico independiente. Fue la construcción de una jaula de oro diseñada por Estados Unidos. Japón se convirtió en un protectorado económico de alta eficiencia, una fábrica gigantesca, sin autonomía política ni soberanía monetaria real. Permitieron que Japón se hiciera rico, sí, pero bajo reglas estrictas que aseguraban que nunca, jamás, volviera a ser una amenaza estratégica. Ese es el costo que el salaryman japonés sigue pagando hoy. La estabilidad a cambio de la eternidad, la paz a cambio de la parálisis. Para entender esta traición económica, tenemos que regresar al punto cero, la mañana después de la derrota. El 15 de agosto de 1945, la voz del emperador Hirohito anunció por radio lo impensable, la rendición. Para la mente japonesa, esto no fue solo una derrota militar, fue el colapso de una cosmología, el fin de un linaje divino. El trauma colectivo fue total. Lo que siguió no fue una ocupación militar estándar, sino una ingeniería social y económica radical y meticulosa, orquestada desde el cuartel general de las potencias aliadas, GHQ, liderado por el general Douglas MacArthur. MacArthur no llegó como un conquistador típico, llegó como un tutor implacable con una misión de 2 frentes: desmilitarizar la nación para siempre y, de paso, desmantelar la estructura que había permitido ese militarismo. La élite japonesa, humillada y paralizada, tuvo que aprender a servir a un nuevo amo. Vieron cómo su bandera era reemplazada por la americana, cómo sus leyes eran dictadas por burócratas extranjeros. Durante los siguientes 7 años, el GHQ ejecutó un reinicio completo, una cirugía de corazón abierto a la economía y la sociedad. Y aquí es donde se sembró la semilla de su futura subordinación. El primer movimiento fue económico, desmantelar los zaibatsu. Estas eran las vastas, antiguas y poderosísimas corporaciones familiares, como Mitsubishi, Mitsui y Sumitomo, que controlaban la mayor parte de la industria, la banca y el comercio. Eran el motor del imperialismo. MacArthur ordenó romper estos monopolios, argumentando que fomentaban la guerra y sofocaban la democracia. Esto parecía una reforma justa y necesaria, pero tenía un efecto secundario crucial. Al destruir las viejas estructuras de poder, el GHQ aseguraba que el nuevo poder económico japonés se construiría desde cero, siguiendo las especificaciones americanas y, por lo tanto, fácilmente controlable. Esta maniobra forzó a Japón a crear una estructura económica que se enfocó obsesivamente en la eficiencia y la exportación, porque era la única vía de supervivencia que Washington les había dejado abierta. El segundo movimiento, y el más perturbador, fue constitucional. En 1947 se impuso la nueva constitución de la posguerra. La pieza central de este documento es el artículo 9. Es un texto breve, pero monumental. El pueblo japonés renuncia para siempre a la guerra como derecho soberano de la nación
y a la amenaza o al uso de la fuerza como medio para solucionar controversias internacionales. Piensa en lo que eso significa. Japón renunció a tener un ejército ofensivo. Renunció a la guerra. En esencia, renunció a la defensa de su propia soberanía. A primera vista, es la paz perfecta. Japón no podría malgastar recursos en tanques, portaaviones o bombas. Todo el capital, toda la energía, toda la inteligencia de la nación podría enfocarse en una sola cosa: la producción. Esto se convirtió en la doctrina Yoshida, llamada así por el primer ministro Shigeru Yoshida. Su pacto fue simple, brutal y brillante. Nosotros aceptamos la subordinación militar total bajo el paraguas de seguridad de Estados Unidos y, a cambio, podemos dedicar el 100% de nuestros recursos a dominar el comercio global. Fue el acuerdo faustiano definitivo. Japón obtenía una ventaja económica inigualable: cero gasto militar pesado, algo que ninguna nación soberana podía permitirse, a cambio de la pérdida de su alma estratégica. Se convirtieron en el campeón económico mundial, pero permanecieron como un niño tutelado en política exterior y defensa. La élite burócrata japonesa, aquellos que sobrevivieron a las purgas, entendieron el juego. En lugar de resistir abiertamente la ocupación, se dedicaron a perfeccionar las reglas impuestas. El GHQ les había dado el manual de cómo convertirse en una potencia económica sin autonomía real, y ellos se propusieron ser los mejores en ese juego. Pero este plan de subordinación pacífica y productiva no tardó en enfrentarse a la realidad geopolítica. Apenas 5 años después de la rendición, el tablero global se incendió, y Estados Unidos se dio cuenta de que necesitaba su protectorado japonés mucho más de lo que había planeado inicialmente. En 1950 estalló la Guerra de Corea, y ese conflicto, que parecía ser una tragedia más en Asia, se convirtió para Japón en el regalo de los dioses. La guerra revirtió por completo la lógica de desmantelamiento de MacArthur. De repente, Washington necesitaba una base industrial estable, eficiente y cercana. Necesitaba que Japón actuara como su fábrica de retaguardia. De la noche a la mañana, las fábricas japonesas que habían sido destinadas a la producción de tostadoras y juguetes recibieron contratos masivos para vehículos, uniformes, municiones y suministros militares estadounidenses. Fue una inyección de capital gigantesca y no planificada que sacó a Japón de la miseria de la posguerra y lo lanzó a la órbita de crecimiento explosivo. Esta fue la primera gran contradicción del modelo. El aliado que había desarmado a Japón y le había prohibido la guerra, ahora dependía de la nación para financiar y suministrar su propia guerra. Esto cimentó el rol de Japón como un engranaje subordinado, pero esencial en la maquinaria de la Guerra Fría. El éxito económico de Japón se volvió, paradójicamente, un requisito de la estrategia militar estadounidense. Y en este clima de necesidad mutua, se construyó la arquitectura del milagro. Una arquitectura donde la autonomía política siempre fue el precio de la prosperidad. Pero esto aún no es la parte más pesada. Lo que nadie te cuenta es qué pasó cuando Japón se hizo demasiado bueno en ese juego, y su éxito, diseñado por E.E.U., se convirtió en la mayor amenaza para la hegemonía industrial americana en los años 70 y 80. El tutor tuvo que recordarle al alumno quién tenía el control de la escuela, y para eso utilizaron la palanca más poderosa de todas: el dinero. Eso es lo que vamos a desentrañar: la historia de cómo el tutor castigó a su alumno por sacar las mejores notas. La prosperidad japonesa no fue un accidente de la historia. Fue una obra de ingeniería diseñada meticulosamente, primero por los ocupantes y luego por los propios tecnócratas que heredaron la estructura. Pero si la Guerra de Corea fue la chispa, la doctrina Yoshida fue el combustible. El primer ministro Shigeru Yoshida entendió el pacto faustiano inherente a la ocupación. La única manera de que Japón sobreviviera era doblegando la rodilla militarmente. El trato fue silencioso, pero absoluto. Japón aceptaría la humillación del artículo 9 de su nueva constitución, que renunciaba a la guerra y al mantenimiento de fuerzas armadas ofensivas.
A cambio, Estados Unidos se convertiría en el protector militar incondicional de Japón, liberando a la nación de los costos astronómicos de la defensa nacional. Yoshida y sus sucesores invirtieron cada yen liberado, que en cualquier otra nación habría ido a tanques y misiles, directamente en la capacidad productiva de su gente. El costo de la paz fue la soberanía militar. Y el resultado fue el milagro económico más rápido que el mundo había visto. Esta prosperidad se edificó sobre 3 pilares que hoy son objeto de estudio y a la vez de lamento. El primero fue el control absoluto del MITIOTS, el Ministerio de Comercio Internacional e Industria. Si en Occidente la economía se dejaba al libre mercado, en Japón la dirección era centralizada y estratégica. El MITI no solo guiaba, ordenaba, decidía qué industrias debían recibir crédito barato, cuáles debían ser protegidas de la competencia extranjera y cuáles debían ser sacrificadas para asegurar la competitividad global de otras. Era una planificación estatal tan eficiente y ambiciosa que superaba la rigidez soviética y la dispersión capitalista simultáneamente. Los tecnócratas japoneses, lejos de ser burócratas lentos, eran la élite intelectual del país, operando con una visión a 20 o 30 años. Ellos decidieron que Japón pasaría de los textiles baratos al acero de alta calidad, y de ahí a la electrónica de consumo y finalmente a los automóviles. Y lo hicieron con una precisión perturbadora. El segundo pilar fue la creación de los Keiretsu. MacArthur había intentado desmantelar los antiguos Zaibatsu, los grandes conglomerados familiares que habían financiado la guerra. Pero la necesidad económica del país era más fuerte que la ideología reformista. Los Zaibatsu mutaron en Keiretsu, grupos industriales vastos e interconectados, centrados no en una familia, sino en un banco principal y una gran casa de comercio, Shosha. Estos grupos se protegían mutuamente, compartían información y se financiaban internamente. Eran ejércitos económicos que marchaban al unísono, respaldados por un sistema bancario que mantenía los tipos de interés artificialmente bajos para garantizar la inversión constante, no solo la ganancia rápida. Y el tercer pilar, el más humano y profundo, fue la cultura del Kaizen y el Shushin Koyo. Shushin Koyo, el empleo de por vida, garantizaba una estabilidad que era ajena al capitalismo occidental. A cambio, el trabajador, el salaryman, ofrecía una lealtad, una dedicación y una voluntad de sacrificio casi absolutas a la empresa. Esto no era esclavitud, sino un contrato social. La empresa cuidaría de ti, y tú dedicarías tu vida a perfeccionar el producto. El Kaizen, la mejora continua, se convirtió en una religión industrial. No se trataba de innovar radicalmente cada 5 años, sino de mejorar un 1% cada día. Multiplica ese 1% por miles de ingenieros y obreros durante 20 años, y entiendes por qué un Toyota era de repente más fiable, más eficiente y más económico que cualquier cosa que saliera de Detroit. Japón se estaba convirtiendo en la máquina de fabricación más perfecta que el mundo había conocido. Para 1970, el tutor estadounidense comenzó a sentir que la lección había sido aprendida demasiado bien. Mientras Japón mantenía su pacto de subordinación militar, su éxito económico estaba desmantelando la hegemonía industrial americana pieza por pieza. Esto generó una tensión brutal que nadie te cuenta en los documentales sobre la paz de posguerra. La contradicción era insostenible. El protectorado estaba devorando a su protector. Los primeros golpes fueron en los sectores de baja tecnología, los textiles japoneses, luego el acero. Pero el verdadero conflicto estalló en la carretera. A principios de los 70, la crisis del petróleo golpeó a Estados Unidos. De repente, los enormes y sedientos coches americanos parecían reliquias. Los japoneses, expertos en eficiencia y diseño compacto, necesario en su densa geografía, ofrecían el antídoto. El Honda Civic, el Toyota Corolla, el Datsun. Eran baratos, fiables y gastaban poco combustible. La demanda se disparó. Las automotrices de Detroit, anquilosadas por años de monopolio y falta de competencia seria, entraron en pánico. La reacción en Washington fue visceral y violenta. No era solo una disputa comercial,
era un ataque a la identidad americana. El automóvil no era solo un producto, era el símbolo de la potencia industrial estadounidense. Ver coches japoneses inundando las carreteras se sintió como una invasión silenciosa. Los congresistas estadounidenses organizaban eventos públicos donde, bajo cámaras de televisión, aplastaban televisores y radios japonesas con mazos, gritando que Japón estaba haciendo trampa y robando empleos. El sentimiento antijaponés se disparó, ignorando el hecho incómodo de que la eficiencia japonesa había sido, en parte, un regalo de la propia política de ocupación estadounidense. La presión política se hizo insoportable. Estados Unidos no podía imponer aranceles masivos sin dañar sus propios intereses, ni podía tolerar la destrucción continua de su base manufacturera. Así que recurrió a la coerción. Washington forzó a Japón a implementar las llamadas restricciones voluntarias a la exportación, VER, por sus siglas en inglés. La palabra clave aquí es voluntarias. Era un eufemismo diplomático para un ultimátum, o limitaban, voluntariamente, la cantidad de coches que vendían en Estados Unidos, o se enfrentarían a represalias económicas catastróficas. El MITI, el mismo ministerio que había planificado la conquista de los mercados, fue obligado a estrangular la producción de sus propios campeones nacionales. Esta fue la prueba irrefutable de la subordinación de Japón. A pesar de tener la mejor mano de obra, los mejores procesos y los productos más demandados, no podían ejercer su éxito libremente. En el momento en que Japón se volvió económicamente competitivo, el protectorado se convirtió en una jaula. El crecimiento económico se permitía, pero la autonomía para gestionarlo, no. Los líderes japoneses se enfrentaron a un dilema aterrador. Si desafiaban a Washington, arriesgaban la cancelación del paraguas de seguridad militar, dejando a Japón indefenso en un vecindario difícil, Unión Soviética, China. Si cedían, aceptaban que su techo de crecimiento estaba impuesto por un poder externo. Eligieron ceder, consolidando la doctrina Yoshida. La economía es lo primero, la política es secundaria. Pero este sacrificio de producción no resolvió el problema de fondo para Estados Unidos. De hecho, lo empeoró. Al limitar el volumen, los fabricantes japoneses se vieron obligados a concentrarse en productos de mayor valor añadido. Si solo podían vender 1 millón de coches, se asegurarían de que cada uno fuera un modelo premium, con márgenes de ganancia más altos. Japón simplemente ascendió en la cadena de valor, atacando ahora el sector de lujo. Lexus es un descendiente directo de estas restricciones forzadas. Para mediados de los años 80, la situación era crítica para Washington. El déficit comercial con Japón era gigantesco. La balanza de pagos de EE-UU estaba en caída libre. La economía mundial se estaba desestabilizando y la presión sobre el dólar era insostenible. Se dieron cuenta de que las restricciones a la exportación eran como poner un parche en un iceberg. Necesitaban una solución sistémica, una que atacara la raíz del éxito japonés y reequilibrara el poder global a favor de Estados Unidos. Y la única forma de hacerlo era atacando el valor de la única cosa que Japón no podía defender: su propia moneda. El yen. El arma que utilizaron fue tan elegante y brutal que cambió para siempre la historia económica moderna. La historia del Acuerdo Plaza no es solo la historia de un ajuste monetario. Es la historia de cómo un imperio, en declive, le recordó a su vasallo quién tenía el poder de imprimir su destino. Y ese movimiento, el ultimátum financiero de 1985, desataría accidentalmente la burbuja especulativa más grande y destructiva que Japón jamás experimentó. Una burbuja que, cuando explotó, lo condenó a 3 décadas de estancamiento. Pero eso aún no es la parte más oscura. Lo más perturbador es que la decisión fatal que llevó a Japón a su década perdida fue tomada por sus propios líderes, bajo coacción, en una habitación de hotel en Nueva York. Y te voy a contar cómo ocurrió exactamente. Todo se decidió en un salón opulento del Hotel Plaza de Nueva York. Corría septiembre de 1985.
El ambiente no era de negociación entre iguales, sino de un ultimátum disfrazado de cumbre económica. El déficit comercial estadounidense, impulsado salvajemente por las exportaciones japonesas, había creado una crisis existencial para Washington. Necesitaban un enemigo externo para culpar a sus propios problemas fiscales, y ese enemigo era el yen artificialmente débil. El secretario del Tesoro de U. James Baker, no pidió, exigió. La mesa de Caoba presenció una de las transferencias de poder monetario más rápidas y profundas de la historia. El resultado fue el infame Acuerdo Plaza. El trato, simple y brutal, obligaba a Japón y Alemania Occidental a intervenir masivamente en los mercados para asegurar que sus monedas, el yen y el marco, se revalorizaran de forma dramática frente al dólar. Para Japón, la cifra era una sentencia de muerte para sus exportaciones baratas. El yen, que había estado cotizando cerca de 250 por dólar, fue forzado a subir. No gradualmente, sino violentamente. En apenas 2 años, el yen se apreció casi un 50%, cayendo a los 150 por dólar. Imagina la onda expansiva. De la noche a la mañana, todos los productos japoneses, los Sony Walkman, los Toyota Corolla, los chips de memoria, se volvieron un 50% más caros en los mercados internacionales. El motor que había impulsado el milagro japonés durante 40 años, ese motor basado en la exportación masiva y barata, se había gripado. La rentabilidad se evaporó. Las fábricas entraron en pánico. El miedo a una recesión brutal, a que todo el edificio de prosperidad se derrumbara, se apoderó de Tokio. Aquí es donde los líderes de Japón, los mismos burócratas del MITI, que habían navegado las guerras comerciales con astucia, cometieron el error más caro de su historia. Un error que no fue puramente económico, sino psicológico, la negación del costo de su subordinación. El Banco de Japón, BOJ, estaba atrapado entre la espada y la pared. Si permitían que el yen fuerte causara una recesión, el país caería en el caos y el Partido Liberal Democrático, LDP, perdería el poder. Si intervenían, tendrían que hacerlo de una manera tan agresiva que arriesgarían la estabilidad a largo plazo. Optaron por la intervención suicida. Su estrategia fue compensar la pérdida de competitividad de sus exportaciones a través de la política monetaria interna. Si el dinero era caro fuera de Japón, debía ser ridículamente barato dentro. El BOJ, en una serie de movimientos desesperados y rápidos entre 1986 y 1987, redujo la tasa de interés clave del 5% hasta un mísero 2.5%. El dinero se convirtió en agua de manantial, fluyendo sin control. Esta fue la chispa que encendió el infierno. Los exportadores, que ya no podían ganar dinero vendiendo coches en Estados Unidos, tomaron ese dinero ridículamente barato y lo invirtieron donde podían obtener rendimientos rápidos, en el mercado interno. Específicamente en bienes raíces y en la bolsa de valores. Y así nació la burbuja de activos más gigantesca y perturbadora que el mundo había visto jamás. El fenómeno no fue sutil. Fue una fiebre de avaricia colectiva que redefinió la locura. Las corporaciones japonesas, los bancos y hasta el salaryman promedio estaban convencidos de que el precio de los activos nunca caería. El concepto de inversión se desvaneció, reemplazado por la pura especulación. Las acciones no se compraban por el valor futuro de la empresa, sino por la certeza de que alguien más pagaría más por ellas mañana. El precio de la tierra se disparó a niveles astronómicos. Se cuentan historias que suenan a leyenda urbana, pero son tristemente ciertas. La tierra bajo el Palacio Imperial de Tokio llegó a valer, en su pico, más que todo el estado de California, o en otra versión, más que toda la tierra de Canadá. Junta. La gente compraba terrenos baldíos en zonas remotas, sabiendo que podrían revenderlos en meses con un 100% de ganancia. Los bancos, inundados de liquidez gracias a las tasas bajas del BOJ, estaban felices de prestar el 100% del valor de un activo, sin preguntar si el proyecto era viable, porque el activo seguiría subiendo al mes siguiente. El dinero barato se filtró en la cultura de consumo de una manera obscena. Las membresías de los clubes de golf de élite
alcanzaron precios de varios millones de dólares. Los japoneses se lanzaron a comprar propiedades icónicas en el extranjero. Rockefeller Center en Nueva York, estudios de cine en Hollywood, hoteles de lujo en Hawái. Había una sensación palpable de que Japón no solo era el país más rico del mundo, sino que estaba comprando al resto del mundo, pedazo a pedazo. Los líderes políticos y económicos japoneses, en lugar de sentirse alarmados por esta especulación salvaje, se sintieron validados. Era una droga embriagadora. La humillación del Acuerdo Plaza se había transformado en una euforia nacional. El crecimiento del Producto Interno Bruto, PIB, era espectacular sobre el papel, pero era un crecimiento sin fundamento, impulsado por el endeudamiento masivo y la ilusión de riqueza. Los economistas más sobrios, aquellos que miraban la relación entre el precio de la tierra y la renta real, sabían que la fiesta no podía durar. Sabían que, si el precio de los activos se despegaba tanto de la economía productiva, la corrección sería cataclísmica. Pero sus voces fueron silenciadas por la arrogancia del éxito. Nadie quería ser el aguafiestas. El establishment financiero, el Keiretsu y el LDP estaban demasiado cómodos con el flujo constante de capital que mantenía a todos en silencio y felices. La presión de Washington, que había forzado el yen a subir, había logrado su objetivo geopolítico indirectamente. Japón se había vuelto una amenaza económica demasiado grande. Y en lugar de permitir que esa amenaza se corrigiera mediante una recesión controlada y saludable, el costo normal del Acuerdo Plaza, Japón optó por una solución interna que lo exponía a un riesgo exponencialmente mayor. Estaban apostando todo su futuro en una sola carta: la creencia de que la tierra y las acciones eran activos infinitos. Estados Unidos observaba desde lejos. ¿Se alegraron de ver la imprudencia japonesa? Por supuesto. La burbuja no era solo un error económico japonés, era la consecuencia directa e incontrolada de la injerencia externa. El vasallo, al intentar esquivar la orden del amo, se había disparado en el pie. Para 1989, la burbuja había crecido hasta un punto grotesco. El Nikkei 225 alcanzó su máximo histórico, cerrando el año cerca de los 39.000 puntos. Era el momento de actuar, si es que se quería una corrección suave. Pero los líderes del BOJ dudaron. Temían que cualquier subida de tipos de interés detuviera la mágica máquina de hacer dinero. Y aún más importante, temían el resentimiento de las grandes corporaciones y los bancos que se beneficiaban de esta orgía de crédito. Finalmente, el miedo a la hiperinflación real, que se cernía sobre el horizonte si la liquidez no se detenía, forzó la mano del BOJ. Era demasiado tarde. Cuando el Banco de Japón comenzó a subir drásticamente los tipos de interés a finales de 1989 y principios de 1990, en un movimiento que pretendía ser un ajuste controlado, solo lograron perforar la burbuja que ellos mismos habían inflado. Y cuando la burbuja explotó, no fue un suspiro, fue un colapso brutal, un sonido sordo que resonó durante las siguientes 3 décadas. El Nikkei perdió casi la mitad de su valor en un año. Los precios inmobiliarios comenzaron una caída libre que no se detendría hasta bien entrado el nuevo milenio. El valor de los activos japoneses se evaporó en billones, dejando tras de sí una estela de deuda impagable. Bancos quebrados, los famosos bancos zombies, y una generación entera que vio sus ahorros desaparecer. La arrogancia japonesa de los 80 se transformó en la melancolía de los 90. Las décadas perdidas no fueron un accidente de mercado. Fueron el resultado directo de la desesperación de un país que intentó demostrar que podía mantener su éxito económico, incluso cuando su soberano geopolítico le había quitado el control de su propia moneda. Intentaron compensar la humillación internacional con euforia interna. Y el precio fue la parálisis económica que persiste hasta hoy. Pero la tragedia va más allá de los números fríos. La explosión de la burbuja japonesa reveló una verdad aún más profunda y dolorosa sobre el verdadero costo de la doctrina Yoshida: la pérdida de fe. Y esa pérdida de fe
Ese cinismo profundo sobre la promesa de prosperidad infinita es lo que realmente condenó a Japón al estancamiento. Pero para entender la profundidad de esta condena, tenemos que mirar la herida abierta que la explosión dejó en el corazón de la sociedad japonesa, la parálisis política y la crisis demográfica. Y esa es la parte más difícil de asimilar. Es la historia de cómo se rompió el espíritu de una nación. La pérdida de fe fue el catalizador que convirtió una recesión económica en una pesadilla deflacionaria crónica. Cuando el suelo se hundió bajo el Nikkei y los precios de los apartamentos se desplomaron, los políticos japoneses, la misma élite que había orquestado el milagro, se enfrentaron a una elección terrible: permitir que los bancos quiebrasen, reconociendo públicamente que todo el sistema estaba podrido, o patear la lata de la deuda calle abajo, simulando que el sistema seguía funcional. Eligieron lo segundo. Esta decisión, que a corto plazo parecía evitar el pánico total, fue la que condenó a Japón. El gobierno, dominado por el Partido Liberal Democrático, LDP, y su infame Triángulo de Hierro, políticos, burócratas y grandes corporaciones, comenzó a aplicar la política del avestruz. En lugar de forzar la limpieza de los balances, inundaron las instituciones financieras con dinero barato y les permitieron mantener activos tóxicos en sus libros, simulando solvencia. Esto creó los tristemente célebres bancos zombies. Estos bancos, técnicamente muertos pero sostenidos por el respirador estatal, tenían miedo de prestar dinero a empresas nuevas y saludables. Preferían prestar a sus viejos amigos corporativos, o peor, simplemente invertir en bonos del gobierno. El capital dejó de fluir donde era productivo. La innovación se asfixió. Durante más de una década, la economía japonesa se convirtió en un pantano lento y viscoso, incapaz de generar crecimiento o inflación. Era la parálisis impuesta por el miedo a la verdad. Nadie quería admitir que la gran promesa del milagro había sido una burbuja inflada con orgullo nacional y dinero barato. El costo de esta parálisis política recayó directamente sobre la sociedad. El famoso modelo de empleo de por vida, el Shushin Koyo, que garantizaba lealtad y estabilidad a cambio de horas interminables, comenzó a desmoronarse. Las grandes empresas, incapaces de despedir a su personal fijo por ley o costumbre, comenzaron a contratar a una subclase de trabajadores temporales y a tiempo parcial, los freeters. Esta fue la traición más amarga. La generación de jóvenes que creció en los 90 y 2000 ya no tuvo acceso al contrato social que sus padres dieron por sentado. No tenían la estabilidad para comprar una casa, ni la seguridad financiera para casarse y criar una familia. La promesa de la prosperidad fue reemplazada por la realidad de la precariedad. Y aquí es donde la condena económica se cruza con el apocalipsis demográfico. La crisis de la baja natalidad en Japón no es un simple fenómeno cultural, es, en gran medida, la manifestación sociológica de una crisis de fe y una escasez de capital. ¿Por qué traer hijos a un mundo donde el contrato social está roto, donde el sistema de pensiones se tambalea bajo el peso de la deuda pública y donde la estabilidad laboral es un lujo? La melancolía del salaryman japonés es la metáfora de esta tragedia. Es el hombre que dedicó su vida a la corporación, que confió en que su esfuerzo se traduciría en un futuro mejor para sus hijos, solo para despertar y descubrir que el techo de prosperidad se había alcanzado hace 30 años y que ahora su país era el epítome de la potencia congelada. Japón se convirtió en el ejemplo perfecto de una trampa de liquidez, un país donde el dinero es absurdamente barato, tasas de interés cercanas a cero durante décadas, pero donde nadie está dispuesto a gastar o invertir porque el futuro es incierto y la población envejece rápidamente. Es una máquina de precisión que funciona perfectamente, pero que está atascada en el barro. Y la ironía final, la más perturbadora, es que todo este estancamiento económico sirvió para un propósito geopolítico no deseado. Mantuvo a Japón dócil. Volvamos al inicio, a la idea del protectorado económico. La meta de Washington nunca fue destruir a Japón, sino asegurarse de que nunca se convirtiera en un rival que pudiera desafiar la hegemonía estadounidense
ni económica ni militarmente. El estancamiento, la deuda masiva y la dependencia crónica del paraguas de seguridad de EE. Garantizaron precisamente eso. El costo de la doctrina Yoshida fue la paz y el crecimiento acelerado, sí, pero el pago final fue la soberanía condicionada y, finalmente, la parálisis. La manifestación más cruda de esta soberanía condicionada la encontramos hoy en Okinawa. La isla sureña sigue albergando la mayor concentración de bases militares estadounidenses fuera de EE. Un recordatorio físico y palpable de que, a pesar de ser la tercera economía mundial, Japón no tiene control total sobre su propio territorio. Cada vez que hay un conflicto diplomático sobre las bases, la respuesta de Tokio es siempre de cautela extrema. ¿Por qué? Porque el pacto silencioso sigue vigente. Nosotros te proporcionamos la seguridad militar y el acceso comercial, pero tú renuncias a la autonomía total, especialmente a la monetaria y energética. Japón se convirtió en el modelo de cómo una superpotencia puede ser manejada. Es la prueba de que, en el ajedrez global, el poder militar y la autonomía monetaria siempre derrotarán al poder industrial puro. Mientras Japón se centraba obsesivamente en producir coches y televisores de alta calidad. Washington controlaba el tablero de juego, desde la moneda hasta la defensa. El Acuerdo Plaza fue el momento en que Estados Unidos simplemente le recordó a Japón: «Tú no controlas tu propio destino, nosotros sí». El legado que vemos hoy es la tragedia de una nación que alcanzó la excelencia, pero que carecía de las herramientas esenciales para defenderla cuando el éxito se convirtió en amenaza. Es la historia de un acuerdo faustiano, donde la nación sacrificó su alma, su autonomía, por la riqueza inmediata. Y cuando el demonio vino a cobrar, el precio fue mucho más alto de lo que nadie pudo imaginar. Ahora, la pregunta crucial que nadie quiere hacerse en Tokio ni en Washington es: ¿fue realmente la subordinación el precio justo a pagar por la paz y el crecimiento inicial, o fue la condena a un estancamiento que solo terminará cuando Japón finalmente decida pagar el verdadero precio de la soberanía total? Porque, y esto es lo que la historia nos enseña, la soberanía nunca es un regalo. Es una lucha constante, y si la pierdes, no importa cuán brillantes sean tus ingenieros o cuán eficiente sea tu burocracia, nunca serás dueño de tu propia casa. Y mientras Japón sigue lidiando con esta deuda histórica y demográfica, hay otra nación en el mapa global que ha aprendido la lección de Plaza. Una nación que está construyendo su propia hegemonía económica y que observa la parálisis japonesa con una intensidad escalofriante, asegurándose de no cometer nunca el mismo error de dejar que alguien más controle las reglas de su juego. Pero esa, la historia de cómo China absorbió la lección de Japón y se prepara para el choque inevitable, es una historia para otro momento.